El día de ayer estábamos aquí en las oficinas y yo estaba así como que voy a predicar, que voy a predicar. Primero me salió, el día 26 de marzo hay reunión de mujeres. Mira, primero me salió la prédica de las mujeres que la de hoy. Entonces ya tengo una palabra para las mujeres ese día que a mí me gustó. Tengo la palabra, no está desarrollada, pero tengo la palabra que el Espíritu me dijo para ustedes ese día. La verdad no sé si vamos a comer o no, pero esa palabra que tengo para ti ese día es muy especial, muy especial. Y ya la tengo ahí anotada. El día 26 de marzo, mujeres, aquí las espero a las 6 de la tarde, aquí en la carpa. Bueno, estaba yo ahí viendo qué predicar. Se me vino la palabra para las ofrendas, la de la reunión de mujeres, y ahí estaba con mi hoja en blanco. Y como estaba ahí con los muchachos, estaba ahí, y luego ya me puse a hacer cuentas, y luego a meter pedidos, y se me fue la tarde, y llegué a la casa, y le digo, Espíritu Santo, dime, ¿qué puedo yo compartirle a la iglesia? Así como que diciendo, ¿qué puedo decirles yo que mi esposo ya no les haya dicho? Y estaba en esa porque los que han tomado este lugar saben que no es fácil. Si dar la bienvenida no es fácil, imagínate estar aquí en este lugar. Pero yo le preguntaba al Espíritu, ¿qué les doy? ¿Qué les comparto? Y estaba ahí y ponía una canción de adoración y luego otra y luego otra. Y el Espíritu sentía que se reía de mí, porque muy seguido lo hace. Nos hacemos reír mucho. Y me decía, al final me habló y me dijo, pues es que solamente sigue el río. Y yo, pues sí. Me decía, sí, sigue el río. El que sigue el río no se equivoca. Dile que está a tu lado, no tienes que inventar el hilo, descubrir el hilo negro, ni la palabra poderosa de revelación que va a caer y va a traer. Dile al que está a tu lado, dile, solo sigue el río. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que yo te hable? Me dijo el Espíritu. Dice, solo sigue el río. Y cuando dijo río, entendí algo y dije, el río. Dile al que está a tu lado, el río, dile, ¿tú has sido un río? ¿Tú conoces los ríos? ¿Cuántos conocen un río? Todos conocemos un río, todos sabemos las características de un río, sabemos dónde está el río, sabemos a cuál río ir, a dónde podemos ir, al cual no puedes ir, porque todos conocemos un río. Dile al que está a tu lado, dile, el Espíritu Santo es un río. Y él me decía, pues solo sigue el río. Y yo, pues sí, el río. Dice, pues sí, yo soy el río. Dile al que está a tu lado, solo sigue al Espíritu. No te quieres equivocar, solo sigue al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando? Dile al que está a tu lado, sigue al Espíritu. Sigue al Espíritu. Los ríos son hermosos, los ríos son maravillosos. A mí me encantan los ríos. Yo prefiero ir a un río que ir a una alberca. Me encanta la diferencia. Soy muy diferente a mi esposo, muy diferente, pero nos amamos mucho. Él no le gusta ir a la playa y a mí me fascina, pero él nos lleva porque a nosotros nos gusta estar allá. A mí me encanta el río, me gustan las piedras, me gusta andar descalza, me gusta sentir las piedras, llegar con el dedo torcido y ese tipo. ¿Sabes lo que pasa en el río? ¿Eh? Tirar la ropa porque esa ropa ya no sirvió, porque se llenó de lama. Y me gusta comer en las piedras. Dile el que está a tu lado, dile, el río es muy especial. Y la Biblia habla del Espíritu Santo como el río. Todos hemos conocido ríos, sabemos que por Monterrey hay muchos ríos,
pero me puse a estudiar un poco. El Espíritu Santo me dijo, estudia un poquito el río. Y yo estudio porque yo hago lo que Él me diga que haga, porque no sé preparar una predicación. Si mi esposo no tiene nada de ¿qué? Homilética, yo no tengo ni la homilética de mi esposo, no, tengo mi forma. Entonces el Espíritu Santo me dice, vamos a estudiar un poquito de los ríos. Entonces lo que no hice en primaria y en secundaria y en la prepa, me fui a meter a ¿qué onda con un río? Y hay algo bien importante. ¿Cuántos han visto por dónde pasa un río? Todos me dijeron que sí. ¿Saben por dónde pasa un río? El río Ramos, el río Santa Catarina, el río La Silla. Pero ¿alguien sabe dónde comienzan los ríos? ¿Esos ríos? Dile al que está a tu lado, todo río tiene un comienzo y un fin. Todo el río que tú veas que pasa tiene un comienzo. Muy pocos conocemos dónde comienza. Que el río La Silla, que el río Santa Catarina, que el río más largo es el río Amazonas. Pero aún que es el más largo, tiene un principio y tiene un fin. Tiene un comienzo y tiene un inicio. ¿A qué voy con esto? Es que cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que seguir el río, yo tuve una visión en mi mente. Yo comencé a caminar y comencé a ver el caudal, comencé a oír unas aguas. Estaba despierta, pero el Espíritu me llevó así. Empecé a oír el sonido de un río. Cuando ya va llegando al río, alguien dice, oye, ya huele a río. O se oyen las aguas. Primero te dicen, oye, mira, allá hay un río. Después tú vas para allá y ¿qué sucede? Comienzas ya se oye, ya huele, ya se ven los árboles. Y yo llegué a ese río. Cuando yo llego a ese río, yo comienzo a caminar, porque es lo que yo hago cuando voy al río. Yo voy y camino y hasta donde ya no puedo pasar, ahí me regreso. Y yo caminé y seguía las aguas y veía las piedras, unas grandes, unas chiquitas. De repente no podía pasar por el río porque estaba hondo, me salí, me volví a meter. Fue una travesía. Dile al que está a tu lado, dile, el Espíritu te va a hablar de lo que tú vives. Y como yo vivo así, pues me empezó a hablar de esa manera. No te va a llevar a lo escéptico y a lo oculto. Te va a hablar conforme a lo que tú te gusta, conforme a lo que tú haces a diario. Y el Espíritu Santo, por eso me entiendo, por eso que así me habla Él a mí. Y me llevó por ese río. Y llegó un momento en que en el río, llegué a la cima del río. Cuando tú llegas a donde se inicia el río, esa parte se llama cabecera, de donde brota el río. Ya sea del mismo mar, ya sea de los ríos subterráneos, de entre piedras, pero hay una característica. Ese lugar donde comienza el río se llama cabecera. De ahí nace el río. Todos los ríos tienen un inicio. Yo llegué al inicio de ese río. Cuando el río nace, lo que sucede es que empieza a ser muy, muy caudaloso. Comienza, obviamente viene de una pendiente, de un lugar más alto. Cuando el río baja, empieza a bajar. Dice no la Biblia, sino las enciclopedias, vaya, lo que te enseñan de los ríos. Dice, cuando el río baja, lo hace de una manera tan agresiva que dice que comienza a arrastrar todo a su paso. Arrastra piedras, arrastra ramas, arrastra. Porque en un inicio el río es muy, muy agresivo, muy intrépido, muy salvaje, caudaloso. Comienza a bajar el río, ese río, y esas cosas comienzan como que a revolverse, como que todo lo que arrastró empieza a quedarse en el camino. Después llega ese río al final y se convierte en algo apacible. Porque ya hubo un buen tramo hasta que llega a donde ese río se desemboca. Cuando yo estaba en ese lo que el Espíritu me estaba hablando, el
él me decía, yo soy un río. Yo soy un río. Dice Apocalipsis 22:1, si me pueden acompañar allá. La Biblia habla del Espíritu Santo como un río. Entre más tú te acercas a la cabecera del río, más fuertes son sus corrientes. Más cosas arranca, más cosas quita, y comienza a hacerse ese río caudaloso. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay 3 partes en la Biblia que habla de dónde el río brota. Habla de 3 veces que el río brota de lugares. Uno de ellos es Apocalipsis 22:1. Habla de un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Dile que está a tu lado, hay un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Hay un río que está brotando de ese lugar. Dile que está a tu lado, ese río es el Espíritu Santo. Ese río sale del trono de Dios. Dice que comienza a brotar, comienza a correr. Y cuando el Espíritu Santo me daba eso, yo me imaginaba el trono de Dios, cómo era ese río brotando de ese lugar. Y me acordé de cuando el pueblo de Israel no quiso subir a la montaña, porque en la montaña estaba Dios. Y el lugar más espantoso que habían visto era en la montaña. Dile que está a tu lado, es que de la montaña estaba saliendo el río. Entre más tú te acercas al trono, entre más tú te acercas a donde Dios está, el río es más impetuoso. Dile al que está a tu lado, por donde quiera que sea, es río. Si alguien te habla, dile que está a tu lado, es río. Si tú hueles, si tú lo comienzas a escuchar, es río. Cuando tú llegas ahí, es río. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, así soy yo soy un río. Lo que yo hago es como un río. Hay gente que ha escuchado lo que está sucediendo. Y sabes una cosa, ese es el Espíritu Santo. Lo que ellos escuchan, ese es el Espíritu Santo. Pero luego hay gente que viene y quiere encontrar lo que tú un día encontraste y comienza a caminar hacia este lugar y comienza a escuchar lo que está sucediendo. Dile que está a tu lado, ese es el Espíritu Santo. Sigue siendo Espíritu Santo, sigue siendo el río de Dios. Hay gente que recibe milagros allá que ni siquiera ha venido aquí. Dile que está a tu lado, ese es el río. Es río, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo allá, acá y donde comienza, pero ese es el Espíritu Santo. Hay otra gente que viene ya a este lugar y se mete a esas aguas, se sumerge a ese río y dice: toda alma viviente que nadara ese río recibirá sanidad, recibirá lo que ellos necesitan. Dile que está a tu lado, sigue siendo río. Pero si tú te metes a donde Dios está, si tú te vas hasta allá arriba, hasta donde está el trono de Dios, si tú le caminas más arriba, dile, tú vas a descubrir de dónde sale ese río. Hay gente que solo ha escuchado, hay gente que ha visto, hay gente que lo ha vivido, pero hay otros que descubren de dónde sale ese río. Hay otros que descubren el manantial. Porque entre más te metes y entre más caminas y entre más te acercas, descubres lo impetuoso que es ese río. Acá dicen: ay, qué bonito se siente, ay, un milagro, ay, se sanó. Pero cuando llegas allá arriba, tú dices: Dios mío, de aquí es de donde salen los milagros, de aquí es de donde sale el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, hay un río que nace del trono de Dios. Génesis 2:1.
Dile, hay otro río. Hay otra mención acerca del río de Dios. Perdón, Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en 4 brazos. Dile al que está a tu lado, el río nace en el Edén. ¿Alguien se recuerda qué significa Edén? Tu lugar de deleite. ¿Dónde te deleitas tú? Si tu deleite es Dios, dile al que está a tu lado, ese es tu Edén. Y de ese Edén, dile al que está a tu lado, sale un río. Primero hay un río que sale del trono de Dios. Después hay un río que nace del Edén. Pero dile al que está a tu lado, no importa de dónde nazca, sigue siendo río. Sigue siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo corre como un río. El Espíritu Santo es ese río que nace, que brota, que corre. Dile al que está a tu lado, pero entre más te acercas a ese río, más impetuoso se hace para tu vida. Dile al que está a tu lado, tenemos que descubrir de dónde brota el río. Si puedes tú caminar, dile al que está a tu lado lo que el Espíritu me dijo, sigue el río. ¿Por qué nos dice el Espíritu Santo, sigue el río? Porque si tú sigues al río, vas a encontrar de dónde brota. Vas a llegar al trono de Dios. Vas a llegar a tu lugar de deleite. Y ese río va a ser tan impetuoso en tu vida que va a traer para ti todo lo que tu vida va a ser transformada, va a ser llena, va a ser saciada, va a ser limpiada. Dile, solamente eso sucede entre más subes al río. Dile al que está a tu lado, tienes que subir más allá. Tienes que subir más allá. Dile, sigue el río. Ya escuchaste del río. Ya te hablaron del río. Dile, ahora tenemos que subir, que llegar hasta ese lugar. Juan 7:37. No sé si ese es, si no, no es, ahorita te lo cambio. No, no es ese. Bueno, Génesis 2, no. Sí, Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dile, hay otro río. Hay otro río que sale de ti. Hay un río que brota de ti. Tú puedes escuchar del río, puedes seguir al río, pero si tú llegas a la cima, dile al que está a tu lado, si descubres el trono de Dios, si crees en Él, si sabes quién es Él, dile, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ese río ya no solo va a brotar del trono. Ese río ya no solo va a brotar del Edén. Ese río, ahora eres tú el río. Ahora el río nace de ti. Dile al que está a tu lado, dile, las aguas impetuosas salen de ti. Lo mejor del río sale de ti. El mejor momento del río, de donde nace el río, sale de ti. Dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿dónde creen que, la pregunta básica, ¿dónde está Jesús ahorita? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Dice que Jesús terminó su trabajo en la tierra, dice que subió y se sentó a la diestra del Padre. Pero hay algo que Jesús dijo, yo te ruego, Padre, que donde yo estoy, ellos también estén. Entonces tú y yo, ¿dónde estamos? Estamos a la diestra del Padre. Estamos en el lugar donde brota el río. Estamos sentados en el trono
junto con Jesús en el lugar donde brota el río. Entonces ya no solo el río brota allá, dile al que está a tu lado, el río nace de mí. Por eso la Biblia dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo me habló y me dijo, por años hemos dicho como iglesia, hay un río que está pasando por aquí. Hay un río que está pasando por aquí y decíamos, métete al río, ven, métete al río, disfruta de las aguas del río. Y nosotros lo decíamos, el río está pasando por aquí, pero el Espíritu Santo me dijo, ya no más el río va a pasar de este lugar. Ya no voy a hacer pasar el río por aquí. Me dijo, voy a hacer que de este lugar el río nazca. Voy a hacer que de esta casa el río nazca. Y entre más tú te acerques a este lugar, más impetuoso se va. Y me dijo el Espíritu, los milagros se van a hacer más impetuosos. Los milagros se van a hacer más salvajes, más fuertes, más agresivos. Porque cuando tú logras llegar a donde brota el río, las aguas son más impetuosas. Las aguas arrancan más cosas. Se lleva más cosas. Se lleva más piedras, se lleva más troncos, se lleva todo lo que está a su paso. Y me dijo el Espíritu, en este lugar está brotando un río. Estoy haciendo brotar ese río de este lugar. Hay gente escuchando a nuestro alrededor que hay milagros sucediendo. Y lo que ellos oyen es el ruido del río. Es el ruido que hace el Espíritu Santo. Hay gente que ya llegó a este lugar y está viviendo un milagro. Está viviendo el río. Pero hay otros que siguen el río y caminan y se meten y se adentran y logran llegar a donde ese río comienza. Y ya no solo escuchan o lo viven, sino que dice la Biblia que ahora de ellos, de su interior, correrán ríos de agua viva. Yo no sé si por muchos años tú has experimentado el río. Yo por muchos años he experimentado el río. Pero yo quiero que el río salga de mí. Yo quiero que el río salga de mí. El río es maravilloso, sus corrientes, dice la Biblia, del río sus corrientes alegran la ciudad. Los ríos existen para proveer de beneficios a las ciudades. Sus aguas los refrescan, los alimentan, los nutren. Entre más tú te acercas a la cabecera del río, más pura es el agua. En el comienzo del río Amazonas, donde el río Amazonas nace, dice que son unas aguas tan especiales, tan puras, que hasta medicinales son. Dile que hasta a tu lado, de tu interior, corren unas aguas que hasta medicinales son, que alivian el alma, que alivian el espíritu. Las corrientes alegran la ciudad, dice la Biblia, son una alegría, la gente se divierte en las aguas, pero sigue siendo agua. El Espíritu Santo no es aburrido, es divertido y te puedes sumergir y te puedes disfrutar el tiempo aquí en su presencia, en tu casa, es tan divertido. Pero cuando ese río brota de ti, dile al que está a tu lado, cualquiera que se acerque a ti va a recibir esa impetuosidad de esas aguas. Para nosotros hay un río que brota del trono de Dios, pero para la gente allá afuera hay un río
que brota de ti para ellos. Tú eres ese río. Dile al que está a tu lado, dile, sigue el río. No te quieres equivocar, no le busques ramas al río, sigue el río. No hagas un charco no le pongas piedras y lo quieras acaparar y vamos a hacer una fosa aquí para guardar el río aquí. No, dile, deja que el río corra. Los ríos no son. ¿Cuándo guardas toda el agua de un río? ¿Dónde? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe toda esa agua? ¿Dónde? No puedes hacer una presa y decir, aquí vamos a juntar toda el agua del río. Bueno, va a llegar en un momento en que esa presa va a ser incapaz de poder guardar todo lo que ese río lleva. Así es el Espíritu no lo puedes guardar. No puedes decir, ay, voy a hacer una presa y voy a guardar en esta carpa solamente. Se va a mover el río y vamos a hacer una presa y le vamos a hacer. Dile al que está a tu lado, no hay nada capaz de poder sostener todo ese río que hay, todas esas aguas que corren. No hay un recipiente capaz. Por eso el Espíritu es desbordante. Por eso dice, sigan siendo llenos, porque para el Espíritu Santo nunca es suficiente. Él no dice, hoy voy a parar aquí. Ya lo llené hoy, ya voy a parar aquí. Dice, mi copa está rebosando, porque así es el Espíritu. Al Espíritu Santo no lo puedes meter en una copa, meter en una vasija, meter en un odre, meter en un recipiente. El Espíritu Santo es vasto. Hay un versículo de la Biblia que dice que una mujer tenía 2,000 demonios. ¿Cuántos dice? Una legión, o sea, eran miles de demonios. Una persona. Satanás necesita legiones para llenarte. Satanás necesita miles de demonios para llenar a una persona. Pero a Dios le basta con un Espíritu Santo para llenar tu vida. Para llenar tu vida, para hacer que tu copa rebose. Satanás necesita un montón de cosas para destruirte y apagar tu vida y llenarte de infinidad de suciedades y de mugres en tu vida. Pero a Dios le basta un Espíritu. A Dios le es suficiente un Espíritu Santo para llenarte, para satisfacer tu vida, para saciar tu vida, para saciar tu espíritu, porque así es el Espíritu Santo. Es un río. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo es un río. El Espíritu Santo no se puede controlar. No lo podemos poner piedritas alrededor para poder juntar sus aguas. Al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo uno se tiene que meter y nadar en él. Dile que está a tu lado, si tú le crees, de tu interior va a correr ese río. De tu interior va a brotar ese río. Porque ni siquiera tú lo puedes contener. Te puedes poner fresa, pero ni siquiera tú lo puedes contener. Ni siquiera nosotros lo podemos contener. Por eso siempre del Espíritu se dice que se desborda, que se derrama, que corre como un río. Porque el Espíritu Santo es ese río que brota, es ese río que corre, pero es ese río que nace de ti. Dile que tócate aquí tu estómago. Dile, el Espíritu Santo brota de mí. De mi interior correrán ríos de agua viva. Por años has visto cómo esos ríos corren en el que está a tu lado. Pero dice la Biblia que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dile, solo se trata de fe, hermano. Solo se trata de creer. No es cuánto ores, ni cuánto te concentres, ni cuánto te tardes en escribir un pequeño bosquejo
o una palabra, descubrirla. No tienes que descubrir nada. Solo habla del Espíritu Santo. Solo habla de Él. Y lo que Él va a hacer es que va a comenzar a correr. Va a comenzar a correr. Cuando comenzamos la iglesia en Los Naranjos, éramos muy pocos, pero no sé si alguien se recuerda, estábamos en un tiempo bien poderoso de adoración, y el Espíritu habló y dijo, el río de Dios está aquí. Porque en ese año era río, y este año sigue siendo río. Y ese día el piso que teníamos era como de concreto, y empezó a brotar agua de en medio de ese lugar. Empezó a salir agua, y no nos inundamos, tampoco era sino fue algo sobrenatural que sucedió ese día. Dile al que está a tu lado, no importa qué tan duro estés, no importa qué tan duro esté acá, cuando el Espíritu Santo llega, Él se mete. Él logra encontrar la entrada, Él logra encontrar la salida, porque Él está dentro de ti. Dile al que está a tu lado, hay un río en este lugar. De esta casa está brotando un río de milagros, un río de sanidades, un río de cosas poderosas, de abundancia, de prosperidad. Y entre más tú te metes, entre más tú te acercas, esas aguas para ti son más impetuosas. ¿Por qué solo unos oyen? Porque unos lo viven pero no son transformados. Pero hay otros que no solo escuchan, sino que lo viven, son transformados, y ahora ese río brota de ellos. El objetivo de Dios no es que disfrutes el río, que disfrutes el momento. El objetivo de Dios es ese, que de tu interior corra ese río, que de ti salga ese río. Ya lo disfrutaste mucho, ya viste demasiados milagros. ¿Por qué no ahora eres tú ese río? ¿Por qué no ahora eres tú el lugar de donde brotan esas aguas? Tienes que ir más allá. Tienes que seguir el río y llegar a su comienzo, al lugar del trono de Dios, del Cordero, al lugar del Edén, y descubrir que ese trono y ese Edén están en ti, que ese Dios y que esa presencia está en ti, y que ahora de tu interior corren ríos de agua viva. Dice que todo alma viviente que nadar en ese río vivirá. Todo lo que eches muerto a ese río va a vivir. Pero hay algo más. Hay algo lugar a donde Dios te quiere llevar. Es que de ti salgan esas aguas que dan vida. Hay gente esperando que de ti salga ese río para poderse meter y vivir y resucitar. Somos ese río. Somos. Dile al que está a tu lado, dile: ¿cómo está tu río hoy? Cierra tus ojos ahí donde estás. Lo que estés dispuesto a hacer,
va a determinar hasta dónde estés dispuesto a llegar. Lo que estés dispuesto a caminar, lo que estés dispuesto a avanzar, lo que estés dispuesto a hacer, va a determinar hasta dónde tú quieres llegar con Dios. ¿Quieres llegar a la orilla? ¿Quieres meterte al agua? ¿O quieres ver de dónde brota el río? ¿Qué estás dispuesto a hacer? El que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Cosas sobrenaturales van a acontecer, cosas mayores van a acontecer. Me dijo el Espíritu: ya no solo voy a hacer pasar por aquí este río, sino voy a hacer que de aquí nazca ese río. El incremento en los milagros está sucediendo. El incremento en los sucesos sobrenaturales viene en incremento. El incremento en cosas sobrenaturales, en milagros, en prodigios, en señales, viene en incremento. ¿Sabes por qué? Porque de aquí nace un río. De aquí nace ese río. Yo quiero invitarte hoy. Yo quiero hacer un llamado hoy a ir más allá, a seguir el río. Si tú estás dispuesto hoy a ponerte de pie y caminar un poco más, y no solo experimentar el río, sino venir a ver de dónde nace ese río, vamos a ponernos de pie ahí donde estás. Vamos a venir todos aquí al altar y vamos a decirle a Dios que tu espíritu brote como un río en nuestro interior. Brota, Espíritu Santo, en nuestra vida como un río.